El mensaje llegó mientras estaba revisando documentación en los archivos nacionales de Washington, D.C. Mi teléfono vibró sobre la mesa de caoba y bajé la vista para ver el nombre de mi hermano Derek en la pantalla. He limpiado tu trastero. He vendido esos cuadros horribles que guardabas. He ganado $8,000. De nada. Ya era hora de que alguien en esta familia supiera cómo ganar dinero de verdad. Mis manos se detuvieron sobre la taza de café. ¿Los cuadros? Sentí un nudo en el pecho, pero mantuve una expresión neutra. El bibliotecario que estaba frente a mí no notó nada extraño cuando dejé tranquilamente mi teléfono y volví a los documentos marítimos del siglo XVIII que estaba catalogando. 30 segundos después llegó otro mensaje. El marchante dijo que eran obras de aficionados, pero pagó en efectivo de todos modos. Lo voy a repartir con mamá y papá, ya que me dejaron usar tu habitación como almacén. Lo justo es justo, ¿no? Cara con lágrimas de alegría. Le respondí con una sola palabra. Entendido. Luego hice una llamada telefónica. Las pinturas que Derrick acababa de vender no eran mías para venderlas, no eran suyas para tocarlas. Ni siquiera estaban legalmente disponibles para la propiedad privada. Cada una de ellas era un artefacto cultural recuperado que actualmente se encontraba bajo protección federal, alojado temporalmente en mi almacén seguro, mientras se sometía a autenticación e investigación de procedencia. Yo era el historiador de arte principal del equipo de delitos artísticos de la División de Patrimonio Cultural del FBI, especializado en obras de arte de la época de la Guerra de la Independencia. Esas 7 pinturas representaban 18 meses de investigación internacional, cooperación con Interpol y una cuidadosa negociación con coleccionistas privados. Valor total asegurado: $1,2 millones. Estatus legal: bienes protegidos por el gobierno. Mi hermano acababa de cometer un delito federal. Terminé mi trabajo en los archivos, entregué mis notas de investigación y cogí el tren de las 4 de la tarde de vuelta a Filadelfia. Mi teléfono no dejó de sonar durante todo el viaje. Más mensajes de Derek que de mi madre y de mi padre. Derek usa parte del dinero para reservar ese viaje a Las Vegas que me he estado planeando. Gracias, hermana. Máquina tragamonedas. Mamá, Derek nos contó sobre las pinturas. Me alegro de que haya podido ayudarte a ordenar. Siempre fuiste una acumuladora compulsiva, cariño. Papá, tu hermano finalmente está mostrando algo de iniciativa. Tal vez podrías aprender algo de él sobre cómo obtener ganancias. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar, abrí mi teléfono seguro del trabajo y envié un correo electrónico cuidadosamente redactado a mi supervisora, la agente especial Catherine Morrison, junto con el fiscal adjunto de los Estados Unidos asignado a nuestra división. Adjunté las fotografías que había tomado de los cuadros almacenados 3 semanas antes, la documentación de Providence y los mensajes de texto de Derek. Catherine me llamó en menos de 10 minutos. Emma, por favor, dime que tu hermano no vendió realmente la colección Peel. Las 7 piezas, dije en voz baja. Me envió un mensaje de texto al respecto hace 2 horas. Hubo un largo silencio en la línea. Luego, los retratos autenticados de Charles Wilson Peel, que recuperamos de ese caso de fraude inmobiliario en Ginebra, los que estaban programados para su traslado al Smithsonian el mes que viene, sí. Dios mío. La voz de Catherine pasó a un tono profesional. ¿Dónde estás ahora? En el tren. Llegaré a casa en 40 minutos. No vayas a tu apartamento, ven directamente a la oficina. Tenemos que actuar de inmediato. ¿Sabes a quién se los vendió? Mencionó a un marchante. Aún no sabemos su nombre. Lo localizaremos.
Emma, lo siento, pero ¿sabes lo que esto significa? Lo sé, dije. Mi voz se mantuvo firme. Robo federal de propiedad del gobierno, fraude artístico, posiblemente transporte interestatal de bienes robados, dependiendo de dónde se encuentre el comprador. Tu hermano se enfrenta a una pena grave. Lo sé, repetí. Mi familia nunca había entendido mi trabajo. Para ellos, yo era Emma, la eterna estudiante, Emma que pasaba demasiado tiempo con viejos cuadros polvorientos, Emma que nunca había tenido un trabajo de verdad a pesar de mi doctorado en Historia del Arte y mi puesto en el FBI. Derek era el que tenía éxito. Había abierto 3 tiendas de reparación de teléfonos móviles en los suburbios de Filadelfia. Conducía un BMW que no podía permitirse y nunca perdía la oportunidad de recordar a todo el mundo que él ganaba dinero de verdad mientras yo jugaba con cuadros antiguos. Mi madre había dejado de preguntarme por mi trabajo hacía años. Es demasiado complicado, cariño, decía cada vez que intentaba explicarle un caso. Mi padre cambiaba de tema y hablaba de la última expansión empresarial de Derek o de la carrera de marketing de mi hermana menor. Cuando le pedí a Derek que evitara mi trastero en el apartamento, el espacio climatizado, donde ocasionalmente guardaba materiales de trabajo que no requerían un nivel de seguridad de bóveda, se rió. ¿Qué? ¿Temes que robe tus preciosos garabatos? Al parecer, sí. La oficina local del FBI en Filadelfia estaba llena de actividad cuando llegué. Catherine me recibió en el vestíbulo, con expresión severa. Era una mujer llamativa de unos 50 años, con el pelo gris acero y el tipo de presencia que hacía que la gente, instintivamente, enderezara la postura. Sala de conferencias 3, dijo. El equipo de delitos artísticos se está reuniendo. Reese Perkins ya está aquí. Las 2 horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, documentación y planificación estratégica. El fiscal adjunto de los Estados Unidos, James Perkins, era un hombre de unos 40 años y mirada penetrante que había procesado varios casos de robo de obras de arte de gran repercusión. ¿Las pinturas estaban en su apartamento?, preguntó, revisando mi declaración escrita. En un almacén seguro, con climatización controlada, cerrado con llave y con una cadena de custodia documentada. Mi hermano tenía una llave del apartamento para emergencias, pero instrucciones explícitas de no entrar nunca en esa habitación. Tiene esas instrucciones por escrito, mensajes de texto, correos electrónicos. Le proporcionaré todo. Perkins asintió. En el momento en que vendió propiedad federal, cometió un delito grave. Si él transportó los cuadros a través de las fronteras estatales o lo hizo el comprador, podemos añadir más cargos. El valor en dólares lo convierte en un asunto muy serio. Estamos hablando de una posible pena de prisión de 5 a 10 años. No sentí nada, ni satisfacción, ni culpa, solo el frío peso de la inevitabilidad. Tenemos que localizar los cuadros, Catherine dijo. Emma, vuelve a mirar los mensajes de tu hermano, cualquier cosa que pueda identificar al comprador. Revisé los mensajes de Derek, dijo. Marchante. Utilizó el término efectivo. Eso sugiere una galería o un marchante privado que se encarga de ventas inmobiliarias en Filadelfia. Es lo más probable. Derek no conduciría muy lejos para esto. Cree que es inteligente, pero es vago. Uno de los agentes junior, Marcus Chin, intervino desde su ordenador portátil. Estoy buscando transacciones recientes de arte en efectivo en el área de Filadelfia. Cruce de referencias con distribuidores conocidos por manejar obras de arte coloniales estadounidenses. Sus dedos volaban por el teclado. Tenemos un resultado. La Galería Rothman en Rittenhouse Square
publicó nuevas adquisiciones en su Instagram hace 2 horas. Cito: nueva y emocionante colección de retratos del siglo XVIII. Entusiastas del arte colonial estadounidense, no se lo pierdan. Catherine se inclinó sobre su hombro. Saca las imágenes. Mis cuadros llenaban la pantalla. Los 7 estaban expuestos en la sala de exposiciones de la Galería Rothman. Las etiquetas con los precios eran claramente visibles. Se vendían como obras atribuidas a Charles Willson Peale, una precaución que no sobreviviría a la autenticación de un experto, pero suficiente para justificar los precios de venta de la galería, que oscilaban entre $45.000 y $200.000 cada uno. Son ellas, confirmé. La documentación de Providence estaba en mis archivos. Derek debía de haberse llevado también eso, o al menos la información suficiente para que la venta resultara creíble. Perkins sacó su teléfono. Voy a llamar al juez Martínez para pedir una orden judicial. Tendremos que incautar los cuadros de inmediato y congelar los activos de la galería relacionados con esta transacción. ¿Qué pasará con mi hermano?, pregunté en voz baja. La expresión de Catherine se suavizó ligeramente. Emma, sabes que tenemos que arrestarlo. Cometió un delito federal de robo. Tenemos pruebas documentadas, incluidos sus propios mensajes de texto confesando el delito, lo sé. ¿Vas a estar bien con esto? La miré a los ojos. Robó $1,2 millones en activos federales. Podría haber descarrilado una investigación internacional. Cometió un delito grave porque pensó que yo era demasiado estúpida para tener algo de valor. Hice una pausa. Sí, estoy de acuerdo con esto. La orden judicial llegó a las 8:47 p.m. A las 9:15, un equipo de agentes del FBI y policías de Filadelfia habían rodeado la Galería Rothman. Observé desde un vehículo camuflado cómo entraban en el edificio, presentaban la orden judicial al sorprendido propietario y comenzaban el proceso de documentar y confiscar las pinturas. El propietario de la galería, un hombre de cabello plateado llamado Stuart Rothman, cooperó plenamente una vez que comprendió la situación. Según su declaración que leí más tarde, Derrick se le había acercado esa tarde con las pinturas, una carta falsa de Providence que yo aparentemente había escrito para autentificarlas como reliquias familiares y una factura de venta falsificada. Parecía legítimo, dijo Rothman a los agentes. Tenía documentación, sabía el nombre del artista. Dijo que su hermana era historiadora del arte y que las había autenticado antes de fallecer. Al parecer yo había fallecido. Esa era la historia de Derek. Yo estaba muerto y él estaba liquidando mi patrimonio. La audacia habría sido impresionante si no fuera tan indignante. A las 10:30 p.m., las 7 pinturas estaban aseguradas y en camino a las instalaciones de pruebas del FBI. Rothman estaba cooperando con la investigación. Después de todo, él también había sido estafado y estaba desesperado por evitar ser acusado de cómplice. Proporcionó copias de toda la documentación que Derrick le había dado, incluida mi firma falsificada en múltiples documentos. ¿Eso es falsificación de documentos?, señaló Perkins. Añadido a la lista, Catherine se volvió hacia mí. Vamos a detener a tu hermano esta noche. ¿Quieres estar allí? Lo pensé. No. Pero quiero estar disponible cuando inevitablemente me llame para pedirme ayuda. Te va a culpar a ti. Lo sé. El equipo de detención salió de la oficina a las 11 de la tarde. Me fui a mi apartamento, el que Derrick había invadido, el que había robado propiedad federal por valor de más de $1 millón, y esperé. La llamada llegó a las 11:47 de la noche. Emma. La voz de Derrick estaba presa del pánico. Estridente. Emma, el FBI está aquí.
Dicen que he robado cuadros. Me van a arrestar. Tienes que decirles que es un error. Me senté en el sofá mirando el trastero vacío, donde 7 artefactos irreemplazables habían sido cuidadosamente conservados hasta que mi hermano decidió que eran basura. Derek, dije con calma. Esos cuadros eran propiedad federal, activos gubernamentales protegidos bajo la custodia del FBI. Soy la historiadora de arte principal del equipo de delitos artísticos del FBI. Esas piezas formaban parte de una investigación internacional en curso. Silencio. ¿Y entonces qué? Robaste 1,2 millones de dólares en propiedad del gobierno. Falsificaste documentos federales. Cometiste fraude artístico. Se te acusa de múltiples delitos graves. Tu FBI. Su voz se quebró. ¿Desde cuándo? 7 años, Derek. Llevo 7 años en el equipo de delitos artísticos. Pero nunca dijiste que mamá y papá dijeron que trabajabas con cuadros. Yo trabajo con cuadros, investigo artefactos culturales robados y construyo casos federales contra delincuentes artísticos. Hice una pausa. Gente como tú. Emma, tienes que arreglar esto. Diles que fue un error. No lo sabía. Recibiste instrucciones explícitas de no entrar nunca en ese almacén. Pensé que solo estabas siendo dramático. No creía que tuvieras nada de valor. ¿Por qué venderías algo si no creías que fuera valioso, Derek? Otro silencio. Entonces oí la voz de mi madre de fondo. Déjame hablar con ella. El teléfono cambió de manos. La voz de mi madre se escuchó temblorosa de ira. Emma Louise Harrison, dile a esta gente que deje en paz a tu hermano ahora mismo. Mamá, Derek cometió un delito federal. Vendió unos cuadros antiguos. ¿Estás exagerando? Esos cuadros valen 1,2 millones de dólares. Son bienes protegidos por el gobierno. Falsificó documentos federales y cometió un fraude artístico. ¿Y qué es tu hermano? La familia protege a la familia. La familia también respeta a la familia. Dije en voz baja, la familia no roba, la familia no falsifica firmas, la familia no comete delitos federales. ¿Vas a dejar que lo arresten por unas estúpidas pinturas? Sí. Mi madre emitió un sonido a medio camino entre un grito ahogado y un chillido. No te crié para que fueras así. Me inculcaste el valor de la honestidad, del respeto y la ley. Derek ha infringido las 3 cosas. El teléfono se apagó. 30 segundos después mi padre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Emma, tu madre está histérica. Derek está siendo arrestado. No entiendo lo que está pasando, pero tienes que arreglar esto. Es tu hermano. Sea lo que haya hecho, podemos pagarlo. Solo retira los cargos. Borré el mensaje de voz sin responder. El arresto apareció en las noticias locales por la mañana. Hombre de Filadelfia arrestado por robo de bienes artísticos federales. Lea el titular en NBC 10. La noticia era breve, pero condenatoria. Derek Harrison, de 34 años, había sido acusado de robo de propiedad del gobierno, fraude artístico, falsificación de documentos federales y transporte interestatal de bienes robados. Las pinturas, descritas como retratos raros, retratos del siglo XVIII, valorados en más de $1 millón, habían sido recuperadas. Mi teléfono explotó con mensajes. Mi hermana menor, Jessica, Emma, ¿qué demonios? Derek está en la cárcel. Miembros de la familia extendida, ¿es esto cierto? ¿Qué está pasando? Viejos amigos de la universidad vieron el arresto de tu hermano. ¿Estás bien? No respondí a ninguno de ellos, en cambio me fui a trabajar. La oficina local del FBI estaba tranquila cuando llegué. Mis colegas conocían la situación. El equipo de delitos artísticos era pequeño, muy unido, y la noticia se había difundido rápidamente. Catherine se reunió conmigo en mi escritorio. ¿Cómo lo llevas? Bien, le dije. ¿Cuál es la situación de los cuadros? A salvo. ¿Como pruebas?
Perkins está preparando el caso. Tu hermano ha contratado a un abogado de oficio llamado Rodríguez. Es un buen abogado, la verdad. Le aconsejará a Derek que se declare culpable. ¿Cuál es la oferta? Es demasiado pronto para decirlo, pero dado el valor, la naturaleza federal del delito y los cargos por falsificación, Catherine dejó la frase en el aire, se enfrenta a una pena de cárcel considerable. Quizás 5 años si se declara culpable, 10 si va a juicio y pierde, asentí. Las pinturas. Procedencia confirmada. Autenticación completada. Serán transferidas al Smithsonian según lo previsto. ¿Has salvado una investigación internacional? Emma, si esas pinturas hubieran desaparecido en colecciones privadas, quizás nunca las hubiéramos recuperado. Derek no lo sabía. No, pensaba que estaba robando basura sin valor a su hermana perdedora. La precisión de esa afirmación me provocó un nudo en el pecho, pero lo dejé pasar. ¿Qué necesitas de mí? Refinar la declaración, preparar el testimonio para el juicio. Lo habitual. Catherine hizo una pausa. Tu familia va a complicar las cosas. Lo sé. Complicar las cosas era quedarse corto. Durante los 3 días siguientes recibí 147 mensajes de texto, 63 llamadas telefónicas y 12 correos electrónicos de varios miembros de la familia. Los mensajes de mi madre pasaron de ser airados a suplicantes y luego venenosos. Los de mi padre eran más breves pero igualmente hostiles. Jessica intentó un enfoque razonable, sugiriendo terapia familiar y mediación. Ninguno de ellos parecía comprender la realidad fundamental. Derek había cometido un delito federal grave y yo no tenía poder para hacerlo desaparecer. El 4.º día, mi madre se presentó en mi apartamento. Abrí la puerta y la encontré de pie en el pasillo, vestida de negro, como si fuera un funeral. Tenía los ojos rojos e hinchados. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Entró lentamente, mirando alrededor del apartamento como si lo viera por primera vez. Su mirada se posó en la puerta del trastero. ¿Ahí es donde estaban?, preguntó en voz baja. Sí, respondió Derek. Parecían pinturas amateur, retratos antiguos que podría haber hecho la abuela de alguien. Son retratos autenticados de Charles Willson Peale, de 1780, parte de una colección que fue robada de un museo suizo en 1987 y traficada a través de coleccionistas privados durante décadas. El FBI las recuperó hace 18 meses. Yo dirigía la investigación de Providence. Mi madre se sentó pesadamente en mi sofá. ¿Trabajas para el FBI? Sí, desde hace 7 años, sí. ¿Por qué no nos lo dijiste? Me senté frente a ella. Os lo dije, mamá, varias veces. Dijiste que mi trabajo era demasiado complicado para entenderlo. Papá cambió de tema. Derek hizo bromas sobre mí, jugando con imágenes bonitas. Ella se estremeció. No nos dimos cuenta. No queríais daros cuenta. Era más fácil pensar que estaba desempleado o que tenía un trabajo sin sentido en un museo que escuchar cuando se explicaba lo que hacía. Así que nos dejasteis pensar que eras un fracaso. La pregunta me afectó más de lo que esperaba. Os dejé pensar lo que quisierais pensar, no podía obligaros a prestar atención. Las manos de mi madre se retorcían en su regazo. La fianza de Derek es de $500,000. No podemos pagarlo. Lo sé. ¿Puedes ayudarnos? La miré fijamente. No, Emma, por favor, es tu hermano. Ha robado propiedad federal por valor de $1,2 millones. Ha falsificado documentos. Ha cometido fraude artístico. Si le ayudara a pagar la fianza, podría ser acusada de obstrucción a la justicia. Pero eres del FBI, tienes contactos. Y precisamente por eso no puedo interferir, mamá. Derek cometió un delito grave. Hay consecuencias. Se levantó bruscamente. Cometió un error. Tomó múltiples decisiones conscientes.
todas ellas ilegales. Vas a dejar que tu propio hermano vaya a la cárcel. Yo también me levanté. Voy a dejar que el sistema judicial funcione como debe funcionar. Derek no va a ir a la cárcel por mi culpa. Va a ir a la cárcel porque ha cometido delitos federales. El rostro de mi madre se descompuso. Ya ni siquiera te conozco. Nunca me has conocido, le dije en voz baja. Se marchó sin decir nada más. La vista preliminar se fijó para 2 semanas más tarde. Asistí como testigo, sentada en el Tribunal Federal y viendo a mi hermano entrar arrastrando los pies, vestido con un mono naranja y esposado. Había perdido peso. Su habitual arrogancia se había evaporado, sustituida por un miedo que se reflejaba en sus ojos vacíos y que podría haberme conmovido si no supiera exactamente lo que había hecho. Su abogado de oficio, Marcus Rodríguez, era realmente bueno. Presentó un argumento convincente para la reducción de la fianza, citando los lazos familiares de Derek y la falta de antecedentes penales. La jueza no se conmovió. El señor Harrison vendió propiedad federal por valor de más de $1 millón, dijo la jueza Martínez con voz firme. Falsificó documentos federales, demostró una planificación sofisticada y una intención delictiva deliberada. Se deniega la fianza. ¿Cómo puede ser?, pregunté. Mi madre sollozaba en la galería. Mi padre permanecía impasible. Jessica me miraba como si fuera un extraño. Después de la vista, Asa Perkins se acercó a mí en el pasillo. Pronto le ofrecerán un acuerdo. Rodríguez sabe que no puede ganar en el juicio. Las pruebas son abrumadoras. ¿Qué le impondrán? Mi recomendación será 5 años de prisión federal, 3 años de libertad supervisada, restitución total al gobierno de los costes de la investigación y la prohibición permanente de comerciar o vender obras de arte. Y si rechaza el acuerdo, de 10 a 15 años si es declarado culpable en el juicio, el juez no será indulgente con la falsificación de documentos y el fraude artístico, además de los cargos por robo. Asentí. Gracias. Perkins dudó. Por si sirve de algo, hiciste lo correcto. Esas pinturas son piezas irreemplazables del patrimonio cultural estadounidense. Si se hubieran perdido, sé que tu familia no lo ve así. No, estoy de acuerdo, no lo ven así. La oferta de acuerdo llegó 3 días después. El abogado de Derek llamó a mi supervisor para informar al FBI de que su cliente aceptaría las condiciones del gobierno. 5 años en una prisión federal, 3 años de libertad supervisada, $87,000 en concepto de indemnización por los gastos de investigación y recuperación y la prohibición de por vida de comerciar con obras de arte. Catherine me llamó a su oficina para darme la noticia. Ya está hecho, dijo. La sentencia está prevista para el mes que viene, pero el acuerdo de declaración de culpabilidad está firmado. Tu hermano va a ir a la cárcel. Me senté lentamente. 5 años. Es mejor que 15. Rodríguez escribió por él. Hizo una pausa. ¿Cómo te sientes? No lo sé, admití. No dejo de pensar en cuando éramos niños. Derek siempre fue el encantador, el que podía salir airoso de cualquier situación con su labia. Probablemente ahora mismo esté aterrorizado. Debería estarlo. La prisión federal no es ninguna broma, lo sé. Miré a Catherine. Hice lo correcto. Emma, denunciaste un delito federal. Protegiste activos del gobierno por valor de más de $1 millón. Mantuviste la integridad de una investigación internacional. Sí, hiciste lo correcto. No te parece bien porque es tu hermano. Pero Emma, si lo hubieras encubierto, habrías sido cómplice. Habrías destruido tu carrera y probablemente te habrías enfrentado a cargos tú misma. ¿Y esos cuadros?
esas piezas irreemplazables de la historia, podrían haberse perdido para siempre. Tenía razón. Intelectualmente sabía que tenía razón, pero emocionalmente el peso de lo que había puesto en marcha era aplastante. Los 7 retratos del Pell fueron trasladados al Instituto Smithsonian. 3 semanas después asistí a la ceremonia como parte del equipo de delitos artísticos del FBI. El director de arte americano del museo pronunció un discurso sobre la preservación cultural y la importancia de la cooperación de las fuerzas del orden en la recuperación de Estos retratos no solo representan un logro artístico, dijo, sino una conexión tangible con la época fundacional de Estados Unidos. Estuvieron perdidos durante décadas, fueron objeto de tráfico ilegal y casi se perdieron para siempre. Gracias a la dedicación del equipo de delitos artísticos del FBI, han sido recuperados y ahora se conservarán y estudiarán para las generaciones futuras. Catherine me dio un suave codazo. Es tu trabajo del que está hablando. Observé cómo se descubrían cuidadosamente las pinturas. 7 rostros de 1780, conservados a pesar de décadas de robo y tráfico. Ahora a salvo, en un museo donde los estudiosos y los visitantes podían apreciarlos. Dererick los había calificado de basura. Los había vendido por $8,000. Había falsificado mi firma y le había dicho a la galería que estaba muerto. «Valió la pena», susurró Catherine. Pensé en mi hermano en una celda de la prisión federal, pensé en los sollozos de mi madre en la sala del tribunal, pensé en los mensajes de texto de mi familia, llamándome traidor, monstruo, alguien que valoraba más las pinturas que la sangre. Entonces miré los retratos. 7 rostros que habían sobrevivido 2 siglos, hablando a través del tiempo, conservados para todos los que vinieran después de nosotros. Sí, dije en voz baja. Mereció la pena. La vista para dictar sentencia a Derek fue breve. El juez Martínez aceptó el acuerdo de condenas, señaló la gravedad de los delitos y destacó la importancia de proteger el patrimonio cultural. Derek permaneció en silencio mientras ella pronunciaba la sentencia. 5 años en una prisión federal, 3 años de libertad supervisada, $87,000 de indemnización y prohibición de por vida de comerciar con arte. Mis padres asistieron. Jessica asistió. Yo me quedé en el trabajo. Esa noche Jessica me llamó. ¿No estabas ahí?, dijo. No, mamá quería que estuvieras ahí. Estoy seguro de que sí. Un largo silencio. Entonces Emma. He estado leyendo sobre esas pinturas. Las que vendió Derek. Oh, son realmente importantes, como históricamente significativas. Los museos y los estudiosos las han estado buscando durante décadas. Sí, dije, lo son. Derek podría haber destruido algo irreemplazable. Sí, dije de nuevo, podría haberlo hecho. Otra pausa. No lo entendía. Ninguno de ustedes lo entendía. Pensábamos que solo estabas siendo vengativa, pero estabas protegiendo algo más grande que un drama familiar, ¿no? Se me hizo un nudo en la garganta. Estaba haciendo mi trabajo, Jessica. Eso es todo. No, dijo ella en voz baja. Estabas haciendo lo correcto, aunque te costara todo. Eso es diferente. Después de colgar, me senté en mi apartamento. El que Dererick había violado. El que había robado piezas de la historia estadounidense porque pensaba que yo era demasiado patética para tener nada de valor, y me permití llorar, no por Derek en realidad, sino por la familia que nunca habíamos sido, por el respeto que nunca me había ganado, por la versión de nosotros que podría haber existido si se hubieran molestado en ver quién era yo en realidad. 6 meses después, me encontraba en el ala de arte americano del Smithsonian, contemplando 7 retratos de Charles Willson Peale, fechados en 1780, recientemente recuperados tras 37 años desaparecidos,
El cartel daba crédito al equipo de delitos artísticos del FBI, División de Patrimonio Cultural. Mi nombre aparecía en ese cartel, doctora Emma Harrison, historiadora de arte principal. Los visitantes pasaban por delante y se detenían a leer sobre el increíble viaje de los cuadros, desde su robo hasta su recuperación. No tenían ni idea de lo que había costado, no sabían nada del hermano en la prisión federal, de los padres que habían dejado de hablarme, de las reuniones familiares a las que nunca volvería a asistir. Pero podían ver los cuadros, los estudiantes podían estudiarlas, los académicos podían investigarlas, las generaciones futuras podían conectar con los rostros de 1780 conservados a pesar de todo. Catherine me encontró allí de pie. ¿Sigue mereciendo la pena?, me preguntó. Miré los retratos. 7 rostros que Derrick había calificado de basura, que había vendido por menos del 1% de su valor, que casi había perdido para siempre. Sí, respondí. Sigue mereciendo la pena. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Derek. Tengo acceso limitado al teléfono. Lo siento. Ahora entiendo lo que hice. Lo siento por todo. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego le respondí. Lo sé. Buena suerte, Derek. No borré su número, pero tampoco lo guardé. Algunos puentes se queman, algunas familias se rompen, algunas decisiones lo cuestan todo. Pero 7 retratos de 1780 colgaban en el Smithsonian, conservados para siempre, y yo había ayudado a que eso fuera posible. Era suficiente. Tenía que ser suficiente.